Bienvenidos al podcast 1123. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy Como un profesional podcast. ¿Cómo está? Que Dios te Bienvenido. bendiga. Mucho gusto, hace mucho tiempo que no te veo. Sí. Muchísimo. Bueno, todos son bienvenidos. Hoy estamos con tecito. Es un poquito gracias, tarde, ya es así más que, tarde ya. pero de verdad que era un tema bien especial el que tenemos hoy. Suena cliché decir siempre de Dios nos ha estado hablando de esto toda la semana, pero es verdad. Es verdad. Sí, es verdad. ¿Está la verdad? La verdad. Así Sí, que, es una realidad que Dios habla todos los días y somos nosotros los que a veces estamos distraídos, pero Dios habla todos los días. Y es gracioso porque Dios nos habla como, ay, a veces digo, parecemos tonticos, porque todas las semanas nos habla de lo mismo, es como, escucha. A lo mejor Dios te habla a ti varias veces porque no entiendes a la primera. Service dura. Sí. Pero bueno, vamos a hablar de vida. Vida, de la palabra de Dios, cosas que son para el hombre imposibles, pero para Dios todo es posible, así que... Amén. Amén. Así que, amén. Amén. Mentiras. Vamos a tratar de hacer el podcast sencillo. Breve. No queremos tardarnos tanto. No, hay que descansar. Pero bueno, hoy queremos hablar de un tema de... bueno, les voy a contar un poquito por qué empezamos a hablar de este tema. Resulta que nosotros vivimos con unos vecinos que son muy buenos. Perfectos. Son los mejores vecinos que cualquier... O sea, yo creo que todo el mundo quisiera a sus vecinos, pero no todo el mundo los quiere. Son como... Mucha gente no quisiera, pero cuando vives con ellos, te acostumbras. Les coges cariño. Sí. Y es no molestan, no hacen ruido. No hacen ruido, no se quejan. O sea, son unos buenos vecinos y es que nuestros vecinos son cementerio. Un cementerio. Y entonces el cementerio está justo al lado de la ventana que tenemos aquí al lado. Hay una tumba ahí enfrente. Muchas de tumbas. 1800, creo. Así que justo tenemos un cementerio al lado. Y entonces... cuando salimos a caminar o queremos ir a un paseo, ¿a dónde vamos a dar el paseo? Caminamos al cementerio. O sea, parecemos la familia Adams. Sí. Nos vamos a dar paseos al cementerio, a hacer ejercicio al cementerio. Hay veces los niños se van a buscar la tumba más antigua o a ver, o sea, lo tenemos es como ya como nuestro parque. Nuestro parque. Suena un poco ilógico, raro, sí. Pero le cogimos como un espacio más, no le tenemos, la gente le tiene miedo, ay no, qué miedo vivir en un cementerio, pero creo que nosotros ya no. Yo creo que hay que tenerle más miedo a los vivos. Sí, es verdad, sí. Hay algunos vivos que provocan llamar a San Pedro para que vengan por ellos, sí. Pero entonces este tiempo mi esposo se ha levantado a caminar, mi tiempo de oración. Su tiempo de oración. Se hacer ejercicio. A caminar al cementerio. Y entonces empezó a orar. Sí. ¿Te imaginas que te hubiera pasado eso? Lo de Ezequiel. Que hubieras empezado a Ezequiel capítulo 37. ¿Tú qué haces si se levantan todos esos muertos? Fue yo creo una experiencia media difícil. Uy, no. Yo admiro, el ver todo un valle de huesos secos. Yo aquí hablando en serio, yo veo eso, yo admiro a Ezequiel. Digo, Santo Padre, ¿qué pasó aquí? O salgo corriendo. O sea, ver un montón de huesos secos ahí. Y entonces esto nos lleva a que vamos a hablar de... El Valle de los Huesos Secos, la visión que tiene Ezequiel en el capítulo 37. Y es una historia bonita. Ahorita no traje el teléfono para mostrarles el versículo que nos gustó mucho. Te lo presto. Es en Ezequiel capítulo 37 que nos gustó muchísimo el versículo 11. Y muchas veces nuestra vida cristiana parece un valle de huesos secos, un desierto árido donde no hay vida y Dios quiere restaurar eso y quiere cambiar nuestra vida y darnos esperanza. O sea, yo cuando estaba leyendo la historia como tal
de Ezequiel, yo veía varios puntos que yo los asociaba no solo con, porque lo que hablábamos en el anterior podcast era de que la Biblia es como un manual que nos enseña con gráficas, o sea, con ejemplos a nuestra vida. Y no solo se someten a eso como tal, a esa situación, sino que las podemos adaptar a muchas situaciones de la vida. Entonces, cuando hablamos de valle, no es literalmente siempre ese valle, sino que podemos todos estar pasando un valle de la desesperación en diferentes situaciones. El valle de la escasez, el valle del divorcio, el valle de la soledad, el valle de la enfermedad, el valle de las lágrimas. O sea, hay muchos valles de la muerte. Sí. O sea, hay muchos valles que todos podemos estar pasando y yo vi en eso como 7 puntos que me llamaron mucho la atención. Bueno, pues yo quiero aprender. Sí. Yo soy muy de punto 1, punto 2. Sí, sí. Y entonces yo creo que el primer punto que me llamó muchísimo la atención y es que Dios te lleva al valle. ¿Te lleva al desierto? Sí. ¿Y eso por qué? A ver. Porque, o sea, el enemigo siempre quiere imitar a Dios. Y por eso sí ves de que el enemigo muchas veces quiere llevarte al desierto y por eso tenemos que tener ese discernimiento de saber quién me está llevando. Wow. A veces es Dios o el enemigo. Exacto. Entonces yo tengo que discernir quién me está llevando. Sí. Porque en un desierto es tortura. Sí. Que es el del enemigo. Y hay veces nos quedamos en el desierto de la tortura. Pero ese desierto no es el que Dios te quiere llevar. Dios te quiere llevar a un desierto del aprendizaje. Un desierto donde te mejora. Un desierto donde te enseña. Pero un desierto, ¿sabes qué es lo que más me encantó de este desierto? Y fue lo que me voló la cabeza a mí. Y fue el desierto de que Dios te quiere usar a ti. Uh-huh. A mí eso me dieron ganas de llorar. Wow. Porque Dios no te necesita a ti. Dios hubiera podido levantar a esos huesos él solito. Sí. O sea, él no necesitaba a Ezequiel para levantar a sus huesos. Sí. Pero él quiso llevar a Ezequiel. Él quiso que Ezequiel lo viera. Uh-huh. Él quiso llevarlo allí para decirle, mira lo que yo puedo hacer. Yo quiero que tú lo veas. Porque cuando lo vemos, nuestra fe crece. Y yo creo que Dios quiere que... Y Él lo llevó al desierto y yo saqué 3 puntos de eso. Para que lo viera, para usarlo y para probarlo. Recuerdo cuando después de ser bautizado Jesús, inmediatamente después también Jesús va al desierto y ahí pues el enemigo lo tienta varias veces con su identidad. Le dice si eres hijo de Dios y muchas veces también es el enemigo, pero Dios usa todo eso y me recuerda que después de ese desierto dice que Jesús salió fortalecido, salió con una doble presencia, doble unción y eso es lo que Dios quiere hacer muchas veces en los desiertos. Me acordaba también de cuando las uvas se trituran y se muelen, dice que sale un vino nuevo, un vino bueno y a veces si no sabemos cómo salir bien de ese desierto podemos tener un vino amargo. Es que si vamos a eso, sí. ¿Recuerdas que Jesús fue llevado al Monte de los Olivos? Sí, sí. Porque el Monte de los Olivos es donde se exprimía el aceite, pero era para poder sacar el aceite eran como 2 piedras que primero oprimían y luego aplastaban para poder sacar el aceite. Y muchas veces tenemos que ser oprimidos y aplastados para que salga el aceite de la unción. Ese aceite especial. Muchas veces queremos unción, queremos poder, queremos eso, pero no queremos el proceso. No queremos ir al valle, no queremos, pero Dios necesita que pasemos por eso. Que día hablaba con alguien y le decía yo a esta persona, le decía, es que si no hay prueba no hay bendición, si no hay prueba no hay recompensa. Y si no es hay... necesario. Como recordaba también la palabra esa de testimonio, una prueba antes de que tú tengas un testimonio. Y
A nadie les gustan los procesos, pero yo creo que en el desierto es donde encuentras a Dios, encuentras la confianza y ese desierto al final se convierte como en tu testimonio y de ahí ya dices, estoy seguro. Y eso es, o sea, lo que tú me decías del test me lleva como a mi punto número 2, Oh, wow. el test. Sí, sí. Porque Ezequiel tuvo un test. Sí, sí. Y fue que le preguntó Dios. Dios pregunta. Dios pregunta en el desierto. Sí. Dios pregunta en tu valle. Dios te pregunta. Dios, ¿podrán estos huesos? ¿Puedes creer? Sí. ¿Puedes creer de que hay algo? Y Ezequiel tuvo que ser testado. Él dijo, yo no sé. Entonces yo creo que él tenía un poquito de duda. Sí, sí. Porque es bien difícil. O sea, yo digo, imagínate estar en un punto donde la lógica, o sea, la verdad, o sea, estás viendo muerte. Sí. Puro hueso, una cabeza allá, una pierna allá, una rodilla acá. O sea, estaban tan desarmados. O sea, no era que un huesito estaba ahí armadito el cuerpito. No, eso era un revueltijo ahí. Estaba Pedro, Marta, estaban todos ahí. O sea, era una sopa. Y es el versículo ese que te decía de Ezequiel 37:11. Dice, dirás, Israel es un país sin protección, lleno de aldeas, sin murallas. Perdón, estoy equivocado. Eso es es que estamos en vivo, estamos en vivo. Se me movió el capítulo. Se me chispoteó. No, dice, luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen, nos hemos vuelto secos, nos hemos vuelto huesos viejos secos, hemos perdido toda nuestra esperanza, nuestra nación está acabada. Y yo creo el verse la ciudad desolada, el templo destruido, las ciudades quemadas, y él viendo esos huesos, como tú dices, que estaban realmente secos, pues la lógica es imposible. No, es que no hay vida. No hay vida. ¿Recuerdas la historia de Lázaro que decían? ¿Por qué no viniste antes? O sea, ya hiede, o sea, ya pasaron, no hay vida, ya están muertos, o sea, ya están viniendo casi los gusanos a comérselo. O sea, no, ya no había comida para los gusanos. O sea, dice que no había piel, no había músculo, nada. O sea, no había nada. Si en 3 días pasa eso, imagínate lo que había pasado con esos huesos, que ya había pasado más tiempo. O sea, era muerte total, era un valle de muerte, no había nada. Y muchas veces estamos en esa situación de no hay esperanza. No hay esperanza, no hay vida. Y Dios nos pregunta en esos momentos de, ¿tú crees? Sí, puedes creer. Sí, puedes creer. ¿Me puedes creer que te puedo sanar? Dios nos pregunta, Dios puede restaurar. Esta semana nosotros pasamos un test. Sí. Vamos a contar un testimonio. Bueno. A ver si no lloro. Y hemos tenido nuestras dificultades y teníamos una dificultad económica. Bueno, el enemigo nos ha atacado por ese día en este tiempo. Pero teníamos una dificultad y teníamos un dinero y le digo a mi esposo, solo queda esto. Y él me dijo, solo queda esto, y yo, ya no hay más. Y él se quedó así como, ¿en serio? Y yo, sí. Y como que en ese momento fue de... Solta el control, no tengo el control. O sea, no tenemos el control. Mi esposo, me di cuenta que él cogió y dijo, voy a ir a caminar. Y se fue al cementerio. Y se fue a caminar. Y yo me quedé y en un momento como que quise quejarme, pero dije, Señor, tú me prometiste que ibas a solventar todo, que me ibas a dar todo. No sé cómo lo vas a hacer, pero lo vas a hacer. Y en ese momento tomé la decisión de no quejarme, sino de creerle a Dios de que Él iba a hacer algo. O sea, hay veces nos cuesta y en este momento la lógica, lo que yo veía era no hay más y no hay otra entrada, o sea, no va a haber otra entrada. Y justo ese día me hacen una llamada y me dicen, Pau, no sé si te sientas mal, pero sentimos en el corazón que te queremos dar una bendición. Y yo me quedé así, yo abrí los ojos y yo dije, o sea, yo me quedé como nunca, o sea, nadie me había llamado para decirme algo así, o sea,
y alguien que no es de mi, o sea, como de mi familia más cercana, porque puede pasar de que mis hermanos alguna vez me han echado la mano, mi mamá, tu familia, o sea, Sí, sí. que de pronto saben la situación y nos pueden ayudar. Pero esta persona no sabía nada y lo único que ellos estaban orando por nosotros y ya está. Y me llama y yo, bueno, entonces dije, bueno, va a ser, yo me imaginé como un monto de, va a ser un donativo. Cuando pasó como una Un semana, día, 2 como días. 2 días, no me acuerdo, pasaron un par de días Sí. y nos hace el envío, casi se me cae la cara. Dije, wow, podemos solventar todos los gastos de todo el mes. Sí, sí. O sea, todo el mes. No nos tenemos que preocupar. Dios es tan bueno. O sea, que nos dio un mes Sí, sí. de aleluya. Y ese Sí. mismo día nos hacen otro. Sí, sí. O sea, fue como llegó ese cheque y luego nos llegó otro cheque más. Sí, sí. Y fue como, wow, ¿cuál otro más va a llegar? Y fue como que Dios me dijo, sí ves, Sí, sí. habla vida. Y eso me lleva a ese otro punto. Profetiza. Profetiza. Y es el profetizar a veces lo vemos como algo muy difícil o solamente que los profetas. En el punto número 3, donde estábamos hablando de Profetiza. profetizar. Y profetizar es simplemente hablar lo que Dios ha dicho, cuál es su voluntad. Así que es algo sencillo. Creo que en profetiza hay algo bien poderoso. Y yo lo que he aprendido es que profetiza es declarar vida. Ujú. Y muchas veces profetizamos sobre Wow. nuestras situaciones, sobre nuestros hijos. Hablamos muerte de, estás bien menso o Hablamos no maldición. sirves. Y lo que estamos es profetizando sobre su Sí, vida. No sirves para nada, siempre vas a estar fracasado. O, es que yo no sirvo, es que a mí nadie me ama, todos me odian, me voy a comer un gusanito. No, mentiras. O sea, siempre estamos profetizando, yo siempre estoy en la quiebra, a mí nada me sale bien, siempre en el trabajo me hacen trabajar y es la que más me hacen trabajar, o siempre pasa eso. Entonces, cuando declaramos, profetizamos. Y en la palabra de Dios dice, el poder de la vida y de la muerte está en la boca. Entonces, tenemos que saber qué estamos profetizando. Y Dios aquí le mandó a Ezequiel de, profetiza, habla, habla. Pero muchas veces hablamos muerte, pero no hablamos vida. ujú, Y se nos hace fácil hablar muerte, pero se nos hace bien difícil hablar vida, porque es bien difícil hablar muchas veces lo que no vemos. ujú. Y en ese momento Ezequiel no veía nada, veía muerte. Y él le creyó a Dios y dijo, voy a hablarlo. Si tú lo dices, yo lo creo. Si tú dices que yo soy bendecido, yo lo creo. Si tú Sí, dices que soy sana, yo lo creo. Si tú dices que soy cabeza y no cola, yo lo creo. Si tú dices que no soy deudor de nadie, yo lo creo. Si tú dices que soy salvo, yo lo creo. Y entonces voy a profetizar sobre mi familia. Y otro puntito que veía ahí es, dilo audiblemente. ujú. Primero, para que el mundo natural lo escuche. Y segundo, para que tú lo escuches. Sí, Es bien importante eso. Alguien me dijo a mí, no leas la Biblia en la mente, léela audiblemente. Y yo decía, ¿qué diferencia hay? O sea, la sí, estoy sí. leyendo. Porque yo muchas veces me ponía a leer tarde de la noche o me leí. Entonces yo, para no despertarte, la leía en la mente. Y una vez escuché de, no tienes que leer la palabra de Dios en la mente. Sí, Léela audiblemente porque tu carne tiene que escuchar lo que estás leyendo. Tú tienes que escuchar lo que lees. sí. Y entonces muchas veces no profetizamos. Ay, este mosquito. Tenemos que aprender a qué? A nosotros escuchar y que alrededor escuche. Porque cuando nosotros hablamos, es como vida. El aliento. Cuando yo hablo, Sí,
sale el soplo de vida. Profetizar es hablar, soplo de vida. Entonces, no es solo el hablar, sino el soplo de vida que le damos a las palabras cuando hablamos. O sea que es pues el tema de la palabra de Dios y el profetizar, hay demasiados versículos que podemos dar acerca del poder de la palabra. Y me recordaba solo un versículo, creo que está en Job, dice, declararás una cosa y será establecida. Así que nuestras palabras tienen un poder increíble que a veces ni nos damos cuenta y lo único que hablamos es maldecir, maldición tras maldición. Y por eso la palabra de Dios dice que del fruto de nuestra boca es lo que vamos a cosechar. Me acuerdo una vez que predicaste y decías, maldición es maldecir, o sea, mal hablar. Sí, sí. Eso es la maldición. Sí, sí. Maldecimos sobre nuestra vida. Y tenemos que aprender a hablar. Tenemos que aprender a hablar porque cuando hablamos yo creo que es más fácil siempre hablar lo negativo, así que es una lucha que debemos todos los días Hablaba con mi mamá esta semana y le decía yo, porque ella me estaba contando que estaba viendo una serie, esto de la Tierra Prometida. Y entonces ella me estaba diciendo lo del pueblo de Israel. Y yo decía que lo más triste del pueblo de Israel realmente no fue la falta de fe y todo esto, sino la queja. Porque ellos mismos declaraban muerte. O sea, para mí lo más triste de ellos fue la queja, porque ellos mismos estuvieron declarando muerte, estuvieron maldiciendo sobre sus vidas. Y maldicieron tanto que no pudieron entrar a la tierra prometida, porque ellos todo el tiempo estuvieron declarando lo negativo. Entonces eso es un vivo ejemplo de que cuando estamos declarando muerte, no vamos a alcanzar a ver la bendición que Dios tiene para nosotros. Si toda tu vida te la pasas hablando muerte, no vas a ver la vida. Por eso es bien importante lo que vemos en esta historia, que el profeta escucha la palabra de Dios, y para eso el oír es tan importante. Tú mencionabas esa palabra rema, una palabra que Dios te está hablando en este tiempo, porque Dios habla a todos y habla en manera de grupo, pero ¿qué es lo que Dios está hablando a cada uno de nosotros? Y cuando sabemos esa palabra rema, que es para mí, la puedo hablar y me pongo en acuerdo con lo que Dios está diciendo, y ahí es cuando suceden los milagros y cuando Dios puede actuar en nuestra vida. O sea, ahorita en este tiempo hay mucho ruido, y ese es el punto 4, ruido. Y creo que en este tiempo hay mucho ruido, porque algo que pasa en el valle es que hay ruido. Y yo tengo tengo así un menjurje en mi cabeza con el tema de ruido, y te lo estaba explicando antes. Y es que yo digo que el ruido precede la bendición. Sí, sí. Cuando más ruido hace, el enemigo quiere hacer ruido para distraerte, para que te quedes en el ruido y te quiera aturdir con el ruido para que no veas la bendición. Entonces, hay momentos que estamos en un valle y hay mucho ruido, y puede haber el ruido de estamos en un matrimonio fracturado y el ruido es divorcio, 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 o el ruido es infidelidad, infidelidad, o estamos en una economía difícil, es escasez, escasez, y ese es el ruido de no hay nada, más gastos, más, o en tiempo de enfermedad y es otro diagnóstico peor y otro peor, ¿sí? Y es como que este tiempo para mí ha sido difícil por eso, porque fui al médico y era otro diagnóstico y esto, y era como que otra cosa más y otra cosa más, y es como muerte, 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 y más ruido, y eso como te aturde tanto que no puedes ver de que lo que Dios está haciendo en ese ruido. Y algo que pasaba en este momento era de que empezaron a crujir y a hacer un ruido porque se estaba haciendo una estructura. Se formaron. Y se estaba haciendo algo muy especial, y que era el ejército de Dios se levantaron. Sí, pero ¿qué estaba pasando ahí en ese momento? Y era que se estaba
organizando lo que estaba disperso. Se estaba uniendo. Porque estaba la pata allá, la cabeza allá. O sea, estaba todo disperso. Sí. Y Dios lo estaba uniendo. O sea, que era necesario el ruido para organizar. Porque hay veces el pecado trae desorden. Sí. La enfermedad trae desorden. Si realmente alguien está enfermo es porque hay algo en el cuerpo que no está en su lugar, que no está trabajando. Es desorden. Si un matrimonio se está fracturando es porque algo no está en orden. O sea, no está en orden. El matrimonio no está algo en orden. O sea, en orden la cabeza, en orden los sentimientos, en orden los propósitos, en orden la visión, en orden, o sea, algo está en desorden. O sea, que las pruebas y todo eso hay desorden. Y Dios quiere traer orden, unidad. Y quiere volver a hacer una estructura. Se tenía que volver a montar una estructura. Y tiene que ser organizada, porque ¿de qué sirve una estructura con la pata aquí en la cabeza? Sí, sí. O sea, Dios tiene que volver a organizar y hay orden, pero sigue estando muerto. Porque muchas veces tú vas a ver situaciones donde hubo ruido, donde ahora hay orden, donde está todo unido, pero no hay vida. Y para eso se necesita el soplo, el Espíritu Santo. Y eso también es la orden que Dios le da a Ezequiel de profetiza y háblale al viento, háblale al soplo para que respire vida a esos huesos secos. ¿Sí? Y eso es bien importante porque una iglesia, hablemos de la iglesia, Sí. Una iglesia puede estar la estructura, el edificio, pueden estar los cuerpos, los miembros, puede haber orden, una organización, todo esto, los músicos, pero si no hay soplo, no hay presencia de Dios. Está, pero está muerto. Uh-huh. Hay lugar, pero está muerto. Es necesario el soplo de vida. Esto me lleva a Génesis. ¿Recuerdas cuando Dios estaba formando al hombre? Dice que hagamos al hombre a nuestra imagen. Y tomó barro y ya cuando estaba ahí, dice que sopló y dio vida. Habló vida. Es necesario el soplo de la presencia de Dios. Es necesario la presencia del Espíritu Santo en medio de todos nuestros valles. Uh-huh. Es necesario. Porque hay momentos donde está todo ruido, donde Dios está organizando, donde esto, pero todavía no hay vida. Es necesario el Espíritu Santo. El soplo. No sé si has visto la conexión de Ezequiel con el Pentecostés, donde estaban todos reunidos, como dices, y se formaron unánimes, unidad, y también hay un traqueteo, hay como un ruido, y es que el viento, el soplo del Espíritu. Pero mira, si ves, todos estuvieron unidos un tiempo, pero todavía no había venido el soplo. Sí. O sea que muchas veces estamos unidos. Hay muchos matrimonios que están juntos por año, pero no hay vida. Sí. No está ese soplo. Sí. No está ese amor. Porque el soplo viene, el Espíritu Santo, hay amor, hay gozo, hay paz, hay benignidad, hay templanza, hay mansedumbre. O sea, es soplo. Como esa serie de, ¿cómo se llama? Walking Dead o Dead Walking, algo así, de los muertos en vida que están ahí. Sí, sí. Sí, están ahí, pero siguen muertos. Siguen muertos, o sea, andan deambulando ahí. Los zombies. Pero muchas veces así es. Andamos como zombies. Andamos como zombies, sin vida, sin paz, sin alegría. Y el hombre lo que necesita es el aliento, la vida. Y bueno, pues ahí yo creo. Pero esto me lleva al otro punto a mí. Sí, sí. Yo y mis puntitos. Y es de que cuando Dios trae el orden y trae el soplo, hay propósito.
Lo vemos en el Pentecostés cuando ellos reciben el bautismo del Espíritu Santo. Hubo un propósito. El miedoso de Pedro que Así antes es. no se estaba escondiendo, ahora predica la palabra de Dios y 3,000 personas se convierten. O sea, hay tantas bendiciones cuando el Espíritu Santo, Exacto. el aliento, el propósito. El propósito en esta historia fue de que se levantó un ejército. Sí, un ejército se O levantó. sea, hubo ruido, Lo que estaba hubo muerto, muerte, se levantó, hubo un soplo, inmediatamente hubo un propósito. Es decir, que en la finalidad no es que Dios te lleva al valle, no es todo este proceso, sino el propósito que Dios tiene al final. Dios tiene, con todo este proceso hubo un propósito. Y el siempre. propósito era levantar un ejército. Y algo que Dios me hablaba era de que el proceso te prepara, pero el soplo te da propósito. Esa frase cuando yo estaba preparando, yo decía, el proceso me prepara, pero el soplo me da propósito. Bien importante. Porque ¿de qué me sirve estar preparada? ¿De qué me sirve? Se me viene una tontería a la cabeza. Nunca. Dicen, en Colombia se dice mucho esta frase, dice, estar más preparada que un yogur. Sí. Dice, ¿de qué me sirve estar más preparada que un yogur si nadie va a querer tomar ese yogur? No hay un propósito. O sea, si nadie le apetece comerse el bendito yogur. O sea, el propósito final es servir. El propósito final es vencer. El propósito final es ser bendecido. Es con la situación que tengas. Hay matrimonios, yo hablo mucho de los matrimonios porque estoy obsesionada con el matrimonio. No estamos en problema. Pero hay muchos matrimonios que el enemigo quiere destruir, es porque hay un propósito especial en ese matrimonio. Hay muchas personas que batallan mucho con la salud. Sí. Y es porque el enemigo los necesita enfermos, porque si están sin enfermedad, son como dicen, son un cadillo en el dedo gordo del pie. O sea, ahí hay un propósito. Y eso es el enemigo, quiere hacer tanto ruido. Que muchas veces entonces lo que dices es que nos quedamos solamente con el hablar, con el profetizar la palabra de Dios, lo que estamos escuchando, pero no vamos al siguiente paso de recibir el soplo de vida y necesitamos la palabra y el Espíritu para que haga eso. Porque muchos dicen, sí, es que yo oro, sí, es que yo esto, sí, yo lo he orado por mucho tiempo, yo he leído la Biblia, yo he hecho... Te falta el soplo. Sí. Escuchaba ahorita que platicamos acá del libro de Gigi Ávila de Huesos Secos, y él daba esa explicación en su libro de que muchas veces como nosotros predicamos la palabra de Dios y sabemos la palabra de Dios y estamos declarando la palabra de Dios, pero no hay nada porque falta el soplo, falta el Espíritu Santo, y podemos hablar y hablar, pero el ciego va a quedar igual, el cojo va a quedar igual, y es necesario el Espíritu Santo en cada uno de nosotros para que se vea la manifestación, lo milagroso, el poder de Dios. Así que... O sea, todos tenemos que ir a... Y algo que es bien importante, y es de que cuesta el soplo, porque para tener el soplo de las tres personas de Dios, el Espíritu Santo es el más sensible, al que puedes entristecer con una cosa bien pequeña. Por eso es tan difícil obtener el soplo, porque muchas veces contristamos al Espíritu Santo. Muy rápido. Lo dañamos, o sea,
dañamos al Espíritu Santo con nuestras actitudes, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de actuar. Y por eso muchas veces podemos profetizar, pero el Espíritu Santo lo tenemos por allá llorando, contristado. Entonces por eso es que no hay vida. Porque hablando del ejemplo que hablaba de la iglesia, hay muchas iglesias que hemos desechado el Espíritu Santo. Sí. Que le hemos contristado, o sea, que le hemos hecho a un lado. Hemos adoptado una posición de hablamos mucho de Dios, hablamos mucho de Jesús, hablamos esto, pero no deseamos el Espíritu Santo. Hay un versículo que me recuerda de cómo el Espíritu Santo es el que está en este momento aquí en la tierra y Dios nos dice en su palabra que pidamos el Espíritu Santo, que Él es el regalo del Espíritu Santo y pues la única manera para tener éxito, para disfrutar la vida, pues es el Espíritu Santo. Así que nos quedamos con eso. No sé si se quedó bien claro lo del Valle de Huesos Secos, pero puede ver como algo imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Cualquier situación, aunque pareciera que no hay esperanza, pero declara la palabra de Dios, profetiza la palabra de Dios y profetiza, háblale al viento que sople vida. Algo que tiene este podcast y es de que una de las bases que tiene el podcast y una de sus patitas fundamentales es Marcos 11:23 y es háblale a esa montaña, profetiza, habla, o sea, es como necesitas un gramito de fe, o sea, algo tan pequeño como una mostaza, o sea, como una semilla de mostaza. También otra de las bases del podcast es Números 11:23 y es recordar el brazo poderoso de Dios, o sea, Dios no ha perdido su poder. Esta semana yo le decía a mi esposo de que Dios me hablaba mucho del alfa y el omega y le hablaba a mi cuñada y le decía, wow, o sea, porque ella me decía, me estaba contando algo y yo le digo, mira, Dios me está confirmando de que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. O sea, y eso, Él es el principio y Él es el fin. O sea, es que no hay otra cosa. O sea, que con Dios lo tenemos todo. Es decir, que no tenemos que tener dudas, que como seres humanos vamos a dudar. Yo soy doña duda. No, mentira, voy a profetizar vida. Estamos hablando de vida, Paulita. Hay un versículo que me encanta mucho y es que Dios llama las cosas que no son como si fuera y da vida a lo que está muerto. Así que cualquier cosa que está muerto en tu vida puede resucitar. Ahora se me viene a la cabeza la historia de Noemí. Sí. Yo creo que para ella cuando salió de la ciudad, ¿dónde está? Ya no me acuerdo el nombre de esa ciudad, pero que cuando ella sale con Ruth, ella piensa de que iba destruida, que todo se había terminado y en el camino le dice a Ruth y a la otra, Noemí y Orfa. Sea, Noemí le dice a Ruth y a Orfa, ¿qué hacen aquí? Váyanse. Pero ella estaba ahí totalmente destruida. Ella ya venía de ver solo muerte, desolación, y como que ella sentía que se iba a devolver con las manos vacías, o sea, lo había perdido todo. Pero lo que ella no sabía era que Dios le traía una restitución. Y en ese momento que ella iba saliendo había mucho ruido. Pero Dios todo lo estaba organizando porque Dios le iba a dar a una mujer que era mejor que todos sus hijos que tenía. Y no solo eso, sino que por medio de ella vino una descendencia de gloria. O sea, imagínate la restitución que el nombre de Ruth aparece en la genealogía. O sea, cuánta bendición Dios le dio por medio de ella. Que ella pudo haber visto solo muerte. O sea, ella llegó al punto de decir, llámeme Mara. Llámeme
amarga, o sea, Sí. yo ya estoy amarga. Pero Dios ¿Cuántas transformó, amargas hay detrás ahí? O sea, Dios, Dios transformó todo ese valle, todo este ruido y le dio un hijo. un soplo de vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, darnos vida y vida plena, vida en abundante. Y queremos que este podcast hable de ese Dios poderoso que puede hacer mucho más de lo que nosotros podemos imaginar, soñar. Así que no te canses de hacer el bien. A A su su debido debido tiempo tiempo, vas a cosechar todas las bendiciones si bendiciones. no te das por vencido. Así que De verdad que Dios te dice vida, no hay vida. muerte, o sea, Sí, Dios venció la muerte. sí. La muerte no pudo con Dios. Y es decir, que si hay algo que hay de muerte en tu vida, si hay muerte, o sea, hay una batalla en nuestra mente, el enemigo quiere venir a traer cosas a nuestra mente porque nuestra mente gestiona todo para tú poder hablar. Así que no dejes que el enemigo meta cosas a tu mente, de que te domine y te manipule para que hables muerte, sino habla vida, habla, habla lo que Dios quiere que hables en este tiempo, habla con propósito. Deja que el Espíritu Santo hable, que se mueva, no le traigas tristeza y vas a ver de que vas a encontrar un propósito. Hay vida en Y los huesos. hay Hay vida en vida. los huesos. Y de verdad que no quiero que se queden con esta frase y es: el proceso te va a preparar. Sí, Siempre, sí. todo proceso te va a preparar, pero el soplo de Dios te va a dar un propósito. Y Wow. el propósito de Dios es lo mejor que puedes tener. El propósito de Dios es la bendición para ti, para tus hijos, para tus nietos y para todas tus generaciones, ¿no? Es que se dice. Así que ya me perdí, ya me Wow. durmió el Me, tecito. me estaba recordando la historia ya fue mucho, pero me estaba recordando la historia de Eliseo cuando él ya está muerto, está ahí no sé, en la caja y dice que vienen otro y Oh, se sí. cae y toca los huesos de Eliseo y se levanta, o sea que hay vida en los huesos, o sea, sí, Está como la sí, canción esa que dijo el hombre cuando cayó sí, en los huesos de Eliseo. Si sí. hay algo imposible, No hay nada imposible para Dios, no hay así nada que imposible. confiemos en Dios, ¿Te que imaginas eso? Él ¡Uy! es como tú decías, el alfa y el omega, el principio y el fin. Él tiene el control de Así nuestras es. vidas, así que Así es. profetiza vida. Y de verdad que la próxima semana los esperamos aquí nuevamente. No se les olviden seguirnos en Podcast 1123 oficial en todas las redes sociales. Síganos, denle like, pónganos un comentario, de verdad, si quieren hablar de algún tema en especial. Y de verdad que el próximo yo creo que quiero hablar, que hablemos de milagros, de los milagros que Dios hace, porque todos tenemos un milagro que contar. Todos tenemos un Sí, milagro que contar. Todos tenemos una historia. Y yo creo que estaría en bonito. este tiempo Dios está haciendo muchos milagros en Mm. muchas personas. Y yo creo que es tiempo de hablar de milagros. Así que no se les olvide darle like, de verdad pongan sus comentarios ahí. También ya